la estudiaban para desmerecerla, sin información auténtica. No sé si eso Es. ya o tocar o no. Ahora los voy a trabajar, ahora los voy a trabajar. El descubrimiento de América sí, pero después el segundo es el... ahora vamos a leer el párrafo y todo, ¿está? El segundo es la revolución, la segunda revolución industrial Ah, y lo que va dejando, digamos, las conquistas napoleónicas. Y el tercer momento, la llegada del pensamiento evolucionista. Pero ahora lo empezamos a trabajar. ¿Estamos, chicos? Bien. Contexto general. ¿Qué es lo que quiere el tipo? ¿Qué es lo que quiere Levi-Strauss? Levi-Strauss lo que está intentando marcar es que antes de la aparición del pensamiento científico de la antropología, ¿sí? Es decir, esto, 1850, 1860, 1870, de acuerdo a los países, hubo momentos anteriores en la historia de Occidente profundamente etnológicos, ¿está? Profundamente antropológicos antes de que existiera la ciencia antropológica, ¿está? Por eso termina como último momento con la llegada del evolucionismo, que es el que permite, el que favorece, el que por último ya lo vamos a trabajar, el que da pie, digamos, a la llegada del pensamiento antropológico ya de carácter científico. Dice, pero en verdad, si la antropología es esta pregunta por el otro diferente a mí, ¿se acuerdan que vimos esto? Habíamos visto esta cuestión de que la antropología se está preguntando por lo diferente. Esta preocupación por lo diferente y trabajar con lo diferente no es propia de la ciencia antropológica, dice el texto, ¿está? Es propio del ser humano, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo cual, han existido momentos anteriores al nacimiento de la antropología como ciencia, vuelvo a repetir, 1850, 1860, 1870, que son profundamente antropológicos, van la letra, digamos, antes de que aparezca la letra, antes de que aparezca la ciencia antropológica. ¿Está? Principalmente, el autor marca 3 momentos. ¿Está? Lo que les decía antes es, por favor, tengan el texto a mano. Vamos a trabajar algunos textos. El texto, no algunos textos. El texto, ténganlo a mano. Si alguien me puede acompañar leyendo, yo lo interrumpo. Es lo que haríamos en una clase común presencial si esto existiese. ¿Está? Yo les voy a interrumpir. Vamos a leer un párrafo, lo interrumpimos y lo trabajamos juntos. ¿Quieren? ¿Sí? Si no quieren, no way. Por lo menos la otra se paraban de la clase y se iban. Parece obvio que la etnología... Melanie, yo voy cantando, ¿está? El primer párrafo lo va a leer Melanie. Disculpe, Melanie. Disculpa, me van a pasar todo un rato el leer un párrafo. No, pasa nada. Gracias. ¿Empiezo? Por favor. Bueno. Discúlpame. Sí, está el contexto entonces. ¿Sí? Vamos a empezar con el texto entonces. Dale. Parece obvio que la etnología disponga de plaza reservada en una compilación consagrada a las ciencias humanas. La etnología, en efecto, tiene por objeto de estudio al hombre y en principio solo se distingue de las demás ciencias humanas por lo acusadamente alejado, en espacio y tiempo, de las formas de vida, pensamiento y actividad humana que trata de describir y analizar. Muy bien, punto. Un segundo. Punto. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué nos dice entonces? Que la antropología va a estudiar culturas alejadas en tiempo y espacio. Ya después vamos a ver cómo esto cambia, pero va a trabajar culturas alejadas en tiempo y espacio. Es decir, tanto culturas de carácter histórico o prehistórico, si esto es necesario, como culturas, y ahí lo deja marcado, como también culturas allende, más lejos, mucho más lejos, que la Europa eurocéntrica. ¿Está?
que la Europa de 1850, 1860, 1870, que era la civilización patrón, ¿está? Contra la cual había que medir todo proceso cultural. ¿Sí? Lejanas en tiempo y lejanas en espacio, lejanas a la Europa de 1850, 1860, 1870, que era el parangón, era la medida de lo civilizatorio, de lo cultural en ese momento. ¿Está? ¿De acuerdo? Y otra cosa más sabemos. El tipo dice etnología, porque dice etnología es ¿de qué nacionalidad? Francés, Claudio. Muy bien, ¿Francés? muy bien, Fernando. Muy bien, Fernando. Bien, ¿está? Recuerdan, trato de unir los pensamientos y las que dimos antes. ¿Está? ¿Se acuerdan? Antropología social, los ingleses y en América Latina, antropología cultural, los norteamericanos, y etnología y etnografía, los franceses. ¿Está? Cuando es justamente para esas cuestiones, ¿está? Para cuando ustedes vean esa forma de expresarse, ya por más que no sepan de quién es el texto, ¿está? Es de un francés, va a estar pensando como un francés. Profe, ahí, está bueno porque para pensarlo, en Europa siempre se hablan de tres grandes escuelas, ¿no? De alemana, la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela británica o inglesa, y después un poquito más adelante, en el siglo, fines del siglo XIX, principio del XX, ya la escuela estadounidense, vamos a decir. Ajá. Decirlo, como corriente Sí, de sí. pensamiento, pero la batalla más grande creo yo que está entre la alemana y la francesa, ¿no? O la, vamos a decir, prusiana. En lo que respecta a la antropología, sí, digamos, ¿está? Ahí está más vinculado a lo social y la escuela alemana más vinculada a los procesos biológicos. En antropología eso se nota también. Es un tema que yo no atravesé porque estamos viendo el texto. No lo atravesé ahora. Ahora en la clase que viene vamos a empezar a ver evolucionismo. Después les doy una buena noticia a final de clase. Dale. Melanie, por favor, ¿terminás el párrafo? No hace otro tanto. No hace otro tanto, con una simple diferencia de grado, el humanismo clásico al intentar reflexionar acerca del hombre, desde aquellas civilizaciones diferentes a las del observador, y de las que la literatura y los monumentos grecorromanos le mostraban el reflejo, pues éstas construían por aquel entonces las civilizaciones más distantes de entre aquellas a las que se podía tener acceso. Las humanidades no clásicas han intentado entender el campo de acción, y la etnología, desde este punto de vista, no ha hecho sino prolongar hasta sus límites últimos el tipo de curiosidad y actitud mental, cuya orientación no se ha modificado desde el Renacimiento, y que solo en la observación y en la reflexión etnológica encuentra definitivo cumplimiento. Muy bien. Sí, está bien, Mela. Sí, está bien. La antropología, entonces, marca el autor, podríamos entenderla como una clase de humanismo. Supongo que ustedes han buscado, han trabajado esta corriente que es el humanismo. Este humanismo refiere, digamos, a una vez acaecido, una vez terminado el proceso medieval, digamos, y posterior al Renacimiento, donde ya Dios dejó de decir las verdades, somos los humanos los que tomamos las riendas de la historia, se dice, y empezamos a generar opinión acerca de lo propio humano. El humanismo es un movimiento que intenta pensar lo humano no solo desde el carácter científico, y cuando estoy diciendo científico estoy hablando de método, sino desde la opinión.
desde la propia doxa. ¿Está? Ahí le estoy poniendo. Doxa igual a opinión. ¿Está? No hay una cuestión científica, sino doxológica, una cuestión de opinión. Cualquiera de nosotros puede opinar sobre lo humano sin necesidad de que esto sea metódico, digamos, que tenga un método detrás y en ese sentido científico. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Cualquiera puede opinar de lo humano. En ese interregno aparece, es en ese lugar, evidentemente, aparece la antropología preguntándose por lo humano. ¿Está de acuerdo? Dice, y este preguntar humano, este preguntarnos por lo humano, toma definitiva forma, según cree Lévi-Strauss, en la etnología. ¿Está? En un mundo ya finito en el que ya le encontramos los límites, eso está diciendo, ¿está? Ya descubrimos Australia, ya descubrimos América, ya descubrimos Australia, era muy difícil encontrar culturas nuevas, ¿está? El mundo se ha vuelto finito, con límites marcados, eso está diciendo, ¿está? Por lo cual lo único que cabe es hacer antropología, lo único que cabe, para hablar de lo humano, lo único que cabe es hacer etnología. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Chiques? ¿Preguntas? ¿Bien? Pasamos a la página siguiente, a un párrafo, al segundo párrafo, creo que es, que empieza con los problemas que se plantean a la etnología moderna, solo pueden... ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo toman? Bien. Fernando, ¿querés leerlo, por favor? Yo lo estoy buscando, Claudio, no lo puedo encontrar. Tengo el lío con los archivos acá. En la próxima... Está bien. En la próxima página... Julieta, ¿vos lo encontraste? ¿Querés poder leerlo, por favor? Sí, lo leo. Por favor, gracias. En la próxima página, el segundo párrafo. No importa, después veo el otro, Fernando. ¿Sí? Un párrafo que comienza, los problemas que se plantean a la etnología moderna solo pueden aprehenderse claramente a la luz del desarrollo histórico que le han dado origen. ¿Sí? ¿Lo vieron, chicos? ¿Chicas? Sí. Dale, Juli. Esperá que Fernando está ahí luchando. Lo sigo de lo que leen los compañeros. Lo sigo. Bueno, dale. ¿Pero pudiste ubicar el texto? ¿Tenés el texto abierto ahí? Decime el título del texto. El título. Yo estoy epistemología de las ciencias sociales, la antropología es... No, las tres fuentes. Vamos a trabajar solamente, no importa. Vamos a trabajar solamente el texto de las fuentes para el trabajo que ustedes tienen que entregar el martes, lunes, martes, miércoles, no sé cuándo tienen que entregar. Hay feriado de vuelta, ¿está? Okay. Juli, vamos. Dale. Seguí leyendo, Julieta, por favor. ¿Podés? La etnología es una ciencia joven. Ciertamente, varios autores de la antigüedad recogieron el relato de costumbres extrañas, practicadas por pueblos próximos o lejanos. Así lo hicieron Heródoto, Diodoro y Pausanias. Muy bien, segundo, te corto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Lo que decíamos, en la clase estaría lo mismo, Julio, disculpa. ¿Se entiende? Si verdaderamente la antropología social, digamos, es la inquirencia, la pregunta por lo diferente, los humanos siempre hemos tenido esta necesidad de preguntarnos por el otro diferente a mí. ¿De acuerdo? No nace con la ciencia antropológica. En todo caso, yo no estaría de acuerdo en decir que nace junto con el hombre, digamos, pero es cierto que tenemos registros de muchísimas culturas que se preguntan por el otro. La mayoría de las culturas se preguntan por el otro. Dice, es más,
tenemos casos concretos. Bueno, Heródoto, ustedes vieron Heródoto, ¿sí? Heródoto es el padre de la historia, así que deberían conocerlo más o menos. Heródoto, Pausanias o Diodoro. ¿No está? Tipos que se dedicaban a recorrer, hacían viajes a otros países, a otros lugares, a otras culturas, por diferentes motivos, acompañando expediciones comerciales, acompañando expediciones militares, ¿sí? Los tipos, mirá lo grosso de esto, digamos, los tipos, está más claro en Heródoto. Heródoto se volvía a Atenas, había recorrido Egipto, y vuelve a Atenas, y dicen, che, volvió Heródoto, fuera de joder, lo digo, no eran estos términos, por supuesto. Se juntaban todos en el ágora, digamos, está en la plaza, ¿sí? Y bajaba todo el mundo de Atenas a escucharlo a Heródoto para que contara cómo era que eran los egipcios. Entonces Heródoto decía, che, uno loco son estos. Vos sabés que no lo conocen ni a Zeus, ni a Minerva, ni a Apolo, no los conocen a nadie, están locos. Adoran a un cuervo, a un ibis, a un buey, a un escarabajo, a los animales adoran. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Hasta es muy graciosa, hay anécdotas graciosas, onda, les decía que los persas no cumplían con los pactos. Decían que era muy común que cuando recorrió Persia, que los persas no cumplieran con los pactos que habían quedado, con la palabra que habían dado. Dice, cosa que solamente es posible entre los griegos cuando estamos muy borrachos. Criticando que los griegos hacen exactamente lo mismo, porque la mayoría de los acuerdos en Grecia se celebraban emborrachándose. Entonces después no cumplían, ¿se dan cuenta? Hasta cuestionaba su propia cultura. Tenía un poquito de cabeza los dos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa era la preocupación. ¿De acuerdo? El tipo venía y describía la cultura. Ahora el texto va a decir, guarda, ¿esto ya es antropología? No, porque básicamente esta clase de descripciones con respecto a otros procesos culturales tiene un doble problema. Dale, Juli. ¿Sí? Tiene dos cosas por las cuales estas descripciones que se hacían en la antigüedad, tanto Pausanias como Diodoro, como el propio Heródoto, no califican como informes antropológicos. Dale. Pero en todos estos casos la narración permanece bien alejada de toda narración auténtica, con el objeto principal de desacreditar a los despacio. como acontece. Despacio, de velocidad, mi amor. A menudo en las relaciones que se daban acerca de las pretendidas costumbres de los persas, o bien se reducen a una escuesta anotación de costumbres heteróclitas cuya de todo lugar. Heteróclita significa nacidas en cualquier lugar, diferente, sin un hilo conductor. Dale. No parece haya llegado a suscitar en sus observaciones curiosidad intelectual verdadera ni inquietud moral alguna. Es sorprendente, por ejemplo, que en sus Moralia Plutarco se contente con poner interpretaciones corrientes acerca de ciertas costumbres griegas o romanas, sin plantearse la cuestión de su valor relativo y sin interrogarse sobre los problemas, de los que apenas se dan cuenta y abandonan una vez formulados. Gracias. Bien. Dos problemas entonces en ese recondo histórico. ¿Está? Por un lado, no tenían la intención de hacer un registro de esa otra cultura, sino que la utilizaban para ofender al otro. ¿Está? La utilizaban como formación política, creo que dice el texto, desacreditar a los propios adversarios. ¿Está? Lo usaban para hacer, hasta en el tono que se lo decía. Ustedes pueden creer que estos tipos no conocen a Zeus y adoran un animal, son brutos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La cuestión es descalificar al otro,
usan esos registros para, bueno, lo hacen todas las culturas, pero bueno, ya lo vamos a ver eso, decirse nosotros somos los buenos, los otros son los malos. ¿Está? Una identificación negativa. ¿Está? Nosotros tenemos la verdad y ellos no existen. Mire qué tontos que son que adoran animales. ¿Está? Usan esos informes de viajes para desacreditar, para denostar, para cargarlo de adjetivos negativos a las otras culturas. Y también para diferenciarse, ¿no? Eso es lo más también importante, ¿no? El hecho de marcar lo que el otro no tiene de nosotros, también diferenciarse del otro, ¿no? Y en ese sentido nosotros hacemos las cosas mejor y ellos no. Sí. Bien. ¿Sí? Y por otra parte, dice, no sacan las conclusiones lógicas de lo que está diciendo. Se la pasan haciendo una mera descripción, pero nunca las yuxtaponen, las mezclan a información de todo origen en heteróclita, pero no sacan las conclusiones lógicas de esto. ¿Está? Los espartanos tiran a los chicos discapacitados por un peñasco. ¿Se acuerdan de eso? En la secundaria creo que se veía. ¿Sí? Los espartanos tiran a los chicos discapacitados, a los bebés discapacitados por un peñasco. Mientras que nosotros le damos una atención especial. ¿Tá? Los cuidamos y le damos atención especial. ¿Quién hace bien? Está mal lo que ellos hacen, está bien. Ellos tienen un rey y nosotros tenemos democracia. ¿Cuál está bien? Habría que tener un rey, che, no convendrá decirle a ellos, ¿se entiende lo que está diciendo? La describían, pero nunca se ponen a comparar, ni a pensar, ni sacar, dice, las conclusiones, el texto dice, ni sacar las conclusiones lógicas correspondientes a tantas formas culturales que hay. ¿Se entiende? Dos formas, entonces, por las cuales estos informes devenidos del proceso histórico no son confiables en informaciones etnológicas. ¿Está? Primero, porque está utilizada políticamente para denostar, para adjetivar negativamente a la otra cultura, y por otra parte, porque no movió ninguna clase de intelectualidad, no movió ninguna clase de conclusión lógica a partir de la confrontación de sus propias prácticas con las del otro. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Sigo? ¿Avanzo? Dale que quiero ir a comer. Dale el rizo que quiero ir a comer. Estoy grabando yo por las dudas. Muy bien, perdón, no digo ningún exabrupto. Estoy grabando para que después, bueno, si alguno se queda colgado con algo, lo vuelva a ver. Y también para que se guarde lo que dicen, porque después YouTube... Después YouTube no. No, después mal califica. Algo que hay que editarlo, lo editamos, no hay problema. No creo que lleguemos a ese momento, esperemos que no. ¿Vemos? ¿Avanzo? Dale, que tengo un guiso. Un guiso, me hice de hostia. Primer momento, descubrimiento de América. ¿De acuerdo? Primer momento, como decía Alberto antes, el primer momento se corresponde con el descubrimiento de América. Es decir, si hay un momento que es importante para esto, es el descubrimiento de América. ¿Por qué? Claro que el descubrimiento de América significó un choque cultural. ¿Sí? Claro que significó un choque cultural. Ese choque y nos puso en entendimiento de que había otra clase de prácticas, había otra clase de forma de realizar las cosas. Claro que sí. Pero no solamente eso, causó un cimbronazo. Esperen que les busco el texto. La más importante de dichas influencias, 2 párrafos abajo del que estábamos. Agustín, ¿querés leerlo? ¿Tenés ahí? Yo lo tengo, Claudio, ahí lo encontré. Bueno, Fernando, dale. Volvemos, dale. Leo. Por favor.
Dice, la más importante de dichas influencias, ahí, ¿no? ¿Es? Sí, de acuerdo. Está directamente relacionada con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En la actividad nos sentimos inclinados a valorar este hecho en función de consideraciones geográficas, políticas o económicas, pero para los hombres del siglo XVI fue antes que nada una revelación cuyas consecuencias intelectuales y morales permanecen aún vivas en el pensamiento moderno, sin que constituya obstáculo el que ya casi nos acordemos de un verdadero origen. De manera imprevista y dramática... Punto, para. Sí. Dame un segundo. Bien, sí. Dice, más allá de que para nosotros lo recordamos fuertemente, lo recordamos por las consecuencias políticas, económicas, sociales, que el descubrimiento ha significado, para los propios chabones, para la propia gente, significó un porrazo. ¿Está? Dice, por más que lo hayamos perdido, dejó marcas ineluctables en la conciencia occidental. ¿Está? ¿Se entiende lo que te está diciendo? Claro que después sacaron todo el oro y la plata de Bolivia y con eso apareció el capitalismo, todo lo que ustedes quieran, las condiciones, la necesidad, la cantidad de colonias, las formaciones coloniales, todo eso es cierto. Pero culturalmente, para la gente que le pasó eso, significó un cimbronazo. ¿Está? No creo que el ejemplo sea bueno, pero si alguna vez lo pueden entender, piénsenlo como si mañana apareciera vida en Marte. ¿Está? Un cimbronazo grosso, es decir, todo, supongo que esto ha ido modificándose con el tiempo, pero todos estamos medio convencidos de que en algún lugar debe haber algo medio extraño que estemos nosotros solos, sería medio loco. Pero piensen como que mañana mismo te digan, che, hay vida en Marte. Y piénsenlo, además, en el choque cultural que esto significaría, tengan la forma humanoide, lo que fuera, no voy a hacer ciencia ficción en esta cosa, en esta clase, claro. Pero más allá de eso, sientan que se produciría un choque, se produciría para nosotros un cimbronazo de la hostia. Y en la conjunción, en el choque, está un verdadero fenómeno. ¿Está? Sientan que el descubrimiento de América, entre la relación, el encuentro, el choque, entre la cultura española, básicamente, digamos, la cultura europea, y la cultura indígena, fue un choque, y fue un choque entre un camión y un fitito. ¿Está? Así las diferencias simbólicas y materiales que cada una de las culturas tenía entre en sí y que empezó a tener contacto. ¿Está? En ese contacto, Cuba pierde el 90% de la población. ¿Está? A los 15 años, el 90% de la población de Cuba desaparece. No está la población indígena, por supuesto. Los pueblos originarios cubanos desaparecen porque los muchachos querían que trabajaran haciendo minas y buscando oro, donde en Cuba no hay oro. ¿Está? Y en ese mismo proceso de trabajar 10 horas de sol a sol por día, la gente que no mantenía ese ritmo de vida y además de llevarles como carga contrabandeada, digamos, un montón de virus que la salud de los pueblos originarios no conocía, significó que para los 15 años del descubrimiento de América, el 90% de la población originaria de Cuba había desaparecido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sientan fuertemente esto que trata de presentar Lévi-Strauss. Dale. Seguí, Fernando. Sigo. De manera imprevista y dramática, el descubrimiento del Nuevo Mundo... Punto. Imprevista y dramática. No, pero sí, imprevista y dramática. ¿Está? Fíjense los adjetivos. Dale. Bueno, de manera imprevista y dramática, el descubrimiento del Nuevo Mundo forzó el enfrentamiento de dos humanidades, sin dudas hermanas, pero no por ello menos extrañas desde el punto de vista de sus normas de vida material y espiritual. Punto ahí. Sí, y el camión con el fitito. Dale. Sí, pues el hombre americano, en un contraste realmente turbador, podía ser contemplado como habiendo sido desprovisto de la gracia y la revelación de Cristo, y a la vez como ofreciendo una imagen que evocaba inmediatamente reminiscencias antiguas y bíblicas, la de una edad dorada y de una vida primitiva, que simultáneamente se presentaban
en y fuera del pecado. Me parece que eso lo planteaste vos. Claro, sí, eso tiene representación en el texto que yo les planteaba, ¿sí? Ese es el tramo fundamental del primer momento. ¿Está? Este es el tramo fundamental del primer momento, ¿sí? Esto significó un profundo, ustedes me van a contestar, el primer momento es el descubrimiento de América y es antropológico por la crisis de conciencia que generó del hombre occidental. Mire, le doy la respuesta. ¿Está? ¿Por qué creó esta crisis de conciencia? ¿Está? Porque se chocaron dos culturas, porque los tipos encontraron con que había otra gente que no eran ellos. No, si ellos tenían a los musulmanes también. Ya sabían que había gente que no era cristiana. ¿Está? ¿Cuál fue lo grosso ahí? Que los locos llegan a América del Central. Cuando llegan a América Central se encuentran con culturas que vivían desnudos, que vivían de frutos, digo, tanto de la recolección de frutos arbóreos, digamos, como del mar, con unas formas de vida muchísimo más simples que las llevadas por la sociedad medieval. Playa, arena, papagayos, ¿está? ¿Qué dicen los tipos? El paraíso. Si uno de nosotros tiene la representación o el imaginario de que el paraíso es eso, ¿sí? La misma que tienen ellos. Entonces los tipos dicen, este es el paraíso. ¿Pero cómo, loco? ¿No era que nos habían echado a todos? ¿No era que nos habían echado a todos? ¿No era que, y recuerda eso, creo que también lo dije, digamos, recuerden el lugar de la mujer ahí? La que muerde la manzana es Eva, no Adán. ¿Está? Digo, cuando decimos la lucha contra el machismo y el patriarcado y toda esta cuestión, long time ago, ¿está? Estamos en 50 años borrando, por suerte, en mi entendimiento, procesos que llevan casi 5.000 años. ¿Cómo no? Eva no había comido mordido la manzana, no nos habían echado a todos. Peor, a ellos no lo echaron, a mí me echaron. Pero ¿cómo me echaron a mí? Si yo conozco a Cristo y vivo en esta porquería de España, esta meseta madrileña fría, húmeda, árida, donde no se puede plantar nada, en ese gris medieval, si existiera la categoría, ¿está? Mientras estos tipos que no conocen a Cristo viven en el Edén. Por eso dice edénica en un momento. ¿Sí? A una sociedad, piénsenlo con la India actual, digamos, una sociedad donde lo cotidiano todavía seguía marcado por las Sagradas Escrituras, esto significó un golpe fuertísimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? El otro tema que creo que sigue un párrafo abajo con respecto a esto y abona lo que venimos diciendo es el aumento exponencial de la capacidad de fruición. Simultáneamente, el acceso a los recursos tropicales, que suponen una gama de variedades mucho más densa y rica que la que puedan suministrar con sus propios recursos las regiones templadas, provocan en Europa el nacimiento de una sensualidad más sutil. ¿Está? ¿Sí? Les cambia la cabeza, se le abre la cabeza. Conocen colores, sabores. Piensen en el chocolate, piensen en el quetzal, quiero decir, la nitidez de colores, ¿entienden lo que estoy diciendo? Más allá de que todo conocimiento te trae fruición. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como conocían más, fruición es gozar. Uno goza más ahí. Sí, Fer. No, que como decías vos, si nosotros lo que primero nos imaginamos de la Edad Media o de ese momento en Europa, ¿con qué color lo asociamos? Con el gris, con el negro, con el marrón oscuro, una sociedad así oscura, ¿no? Bueno, me lo imagino de ahí, como plantea el tema de los colores, llegan al Nuevo Mundo y es otra experiencia, inclusive sensorial, de colores, de todo. El chocolate. El chocolate. Claro. Que el chocolate es química pura, se ponían contentos. Claro, química pura. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso también.
esa apertura, esos nuevos goces, esas nuevas fruiciones, ese mejoramiento, digamos, de los sentidos, por ponerlo. Melissa, qué frío, viste, yo estoy con la cuellera, la otra con la cosa, y yo con la, che, pongamos la estufa, no van a... Estoy aislada en la pieza, sola como loco malo. No, ¿por COVID o porque te pegaste a tu esposo? No. No, por COVID. Ay, mi novio agarró COVID y me quedé encerrada en mi pieza. Oh, Dios mío. Vamos a terminar todos locos. Encima restablecieron el lunes feriado de vuelta. Entonces, no te importa, así que te vas a quedar encerrada ahí adentro. No voy a poder ir. ¿Pero tenés síntomas, algo no? No, yo no, él los tiene todos. Ay, pobrecito. Sí, ay, mi amor. Así que bueno, esperemos que sea leve. ¿Qué número? ¿Qué edad tiene? 33 mi novio. No, 32. no. Pero bueno, dentro de todo bueno, está bien. Lo estuve muy dolorido. Está cansado, mucho sueño, fiebre. Yo tengo 2 compañeros míos del laburo. Yo también me pusieron la segunda, como docente, la semana pasada. Y yo tengo amigos de infancia, digamos, de que trabajan en salud. Y anteayer se agarró uno. Con vacuna y todo. Calculá como lo hubiera agarrado. Dice, me vine del laburo, me fui en laburo en bicicleta, volví en bicicleta. Digo, che, me cuesta una siestita, después tengo que hacer las cosas de la facu porque da clase en ingeniería. Yo soy técnico electrónico, mi grupo de la secundaria. Y no se pudo levantar. Dice, no me pude levantar nunca más. Sí. Bueno, mi novio arrancó a me recontracagaron a trompada. Dice, no podía moverme. No podía moverme. Que estaba temblando de frío, que estaba muy cansado, mucho dolor atrás de los ojos. Y bueno, me avisó, porque nosotros no vivimos juntos todavía. Y me mandó un mensaje a las 5, me dijo, tenés cuidado con tu vieja, tu abuela. Yo vivo con mi abuela. Dice, tenés cuidado porque nosotros habíamos estado a la tarde viendo un par de cosas y me dice, fíjate, porque me parece que estoy al horno. Así que bueno, recién mañana le hacen el hisopado, pero... Está al horno, sí. Está en el horno. No, sí, ojalá que la pase bien, digamos, no pasa nada. Pero sí, está al horno. Que siga así, que dentro de todo tiene todos los síntomas. Por eso, no, sí. Está bien. Sí, yo en verdad me manejo con miles de personas por día, pero miles literalmente, porque la feria mía, por ejemplo, hay 1.200 personas. Por suerte hasta ahora no me agarraron. Grabalo porque que quede grabado en el epitafio, poneme. El tipo decía que no le había pasado nada. Está grabado. Sale en YouTube, boludo, en Canal 9 aparece con la Canosa. No, la Canosa no. No, porque no. Bueno, la compañera Canosa, como que no. Segundo momento. ¿Queda claro el primer momento, chicos, chicas? ¿Está? Primer momento, fuertemente esta cuestión del descubrimiento de América, y es porque es antropológico por la crisis de conciencia que causó del hombre occidental. Esta crisis de conciencia se corresponde con este párrafo tan fuerte que marcó Fernando Antes. ¿Está? Leyó Fernando Antes. ¿Está? Además de agreguenle otra cosa si quieren con respecto a esto de los sabores. ¿Listo? Segundo momento. Un poco de historia. Revolución norteamericana. Fecha, digamos. Van a estudiar historia. 1776. Bien. Los otros lean. Revolución Francesa. 1789. No digo más. Bien. 89. Muy bien. Napoleón. Ole. Sí, Napoleón, 1800, en verdad es 1798. 1800, 1814, Waterloo es 1814. ¿Está? Para que lo asocien siempre, recuerden, Napoleón es la espada de la Revolución Victoriosa. ¿Está? Una vez que la Revolución Francesa se termina con todos los quilombos, con Robespierre, los jacobinos y toda esta cuestión,
digamos, se unifica a partir de Napoleón hacia 1798, y no es así, digamos, pero en términos... Napoleón exporta la revolución naciente, ¿está? El ascenso de la burguesía al poder y todo esto, digamos, Napoleón lo exporta al resto de Europa y hace caer a los reyes del resto de Europa. No porque sea un republicano, seguramente no lo es, porque se hizo nombrar emperador, pero sí varias de las formaciones legales y políticas propias del... Nico, baja el coso que me estoy escuchando el decreto. Poderle cerrar el micrófono, Nico. ¿Qué hace? Ah, listo, ahí está. Claro, porque me salía el decreto, don Alberto. ¿Sí? 1776, Revolución Norteamericana, 1789, Revolución Francesa, 1798, para que no la 1800, 1814, toma de poder por parte de la burguesía, aparece la modernidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Más o menos el proceso. Y paralelo a esto, no es solamente un problema político, sino que básicamente es un problema de cambio de los modelos de producción. Aparece la segunda revolución industrial. ¿Está? Segunda revolución industrial. Proceso fuertísimo. Entiendan que ya lo vamos a trabajar con más tiempo, pero entiendan que 2055. Entiendan que la segunda revolución industrial nos forma como sociedad más o menos como estamos ahora. Está esta cuestión básica que parece tan simple y normal, que no lo es evidentemente, es histórica, de yo voy a trabajar, me levanto a la mañana, cobro un sueldo, me vuelvo a casa, lo gasto, con lo que gasto hago funcionar la empresa del lado de mi... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Esta rueda que parecería ser el capitalismo, si tiene una fecha de enclave, fábricas gigantes con máquinas, no es propio de esta época, es un poco posterior, pero aparece el Fordismo, recuerden tiempos modernos de Chaplin, está esa cuestión de, ¿sí? de ir con la tenaza tratando de apretar el tornillo, ¿sí? Es posterior, por supuesto, pero está más o menos la sociedad como la tenemos ahora, grandes fábricas, ya ahora viene otro quilombo que es cuando la robotización. Pero esta forma de vivir se inventó más o menos para esta época, ¿está? 1830, 1840, 1850, 1860, de acuerdo a los lugares y las partes de Europa a las cuales nos estemos dirigiendo. ¿De acuerdo? Segundo momento entonces, las ruinas de la Revolución Napoleónica, creo que dice, aparición de la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué significó esto? Durante todo este tiempo, la guita, el plus producto, digamos, pero bueno, ya lo vamos a ver con Marx, la guita venía del campo. ¿Está? Vos hacías las cosechas, hacías las hortalizas, hacías lo que fuera, y la guita venía del campo. De repente, la guita deja de venir del campo, deja de salir del campo y empieza a salir de las empresas, de las fábricas. ¿Está? Aparece la industria, chicos. ¿Está? La industria más o menos en la forma que conocemos. Y la gran diferencia de guita se hace en la industria y no en el campo. Entiendan, por ejemplo, que para esta época, 1846, está la crisis de la papa en Inglaterra, que causó 6 millones de muertos. ¿Está? ¿Se entiende? La papa que te significaba vos tu forma de vida durante 300 años, de repente valía 0D. ¿Está? Antes valía 2 pesos, ahora valía 0. Tiene que ver, ahora vale... Lo van a ver cuando vean el tema de la gran... Fue un ciclo de frío muy grande que hubo, el cambio climático, y afectó toda la producción de la papa, vamos a decir. Que justamente, hablando de eso, vino de América. La papa, y se convirtió rápidamente se asoció a Inglaterra. Sí, sí. En Europa se asocia la papa con Inglaterra. Sí, y aparte apareció la segunda revolución industrial. Esa era la joda aparte. ¿Está? La papa antes valía 2 mangos, ahora vale 0,10. No te alcanza para vivir con eso. Y de repente la guita sale en las ciudades. ¿Está?
grandes migraciones, la gente se moría en los caminos, está yendo del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades empiezan a sentarse las industrias. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Está bien? ¿Sí? Digo lo que dice el texto, ¿está? ¿En qué condiciones está esa ciudad que te recibe? No te recibe. Las ciudades no existían. Perdón, sí existían. Las ciudades eran re chicas. El 80% de la población vivía en el campo y el 20% en la ciudad. ¿Está? A la inversa de lo que sucede hoy en día. ¿Está? Estamos 70-30 en verdad. ¿Sí? El 80% de la población de un lugar, de una comarca, de un país entero, si quieren, vivía en el campo y el 20% solamente en la ciudad. Porque la ciudad era un lugar de trueque. Era el lugar, bueno, a veces de uso monetario y de trueque. Vieron que todas las ciudades, incluyendo a Rosario, tienen una plaza. Una plaza donde no casualidad está la catedral, está la plaza de gobierno, está la policía, Villa Inés. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? En esa plaza se hacía el intercambio de productos de lo urbano y lo rural. Vos traías 2 sandías y te arreglaban los zapatos. ¿Se entiende? Te comprabas un pullover y llevabas 50 espárragos, no sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las ciudades eran eso. ¿Sí? Limitadas, muy pequeñas y limitadas a esta función que habían tenido durante 500 años de ser solamente un punto de intercambio entre lo urbano y lo rural. De repente le empiezan a caer millones de personas. Millones de personas. ¿Está? No hay barrios, no existen los barrios. ¿Está? La gente cae al campo, con mucha suerte se conchaba en cuanto a trabajo, digo, en una de estas industrias, y se queda a dormir al lado de la máquina, junto con su esposa y sus hijos. ¿Está? Esta es la situación que también va a describir posteriormente Marx, evidentemente. Es una situación caótica. ¿Está? ¿Sí? No hay barrios, los tipos viven ahí al lado, trabajan de sol a sol y con suerte ganan para comer. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Sí? Esa es la condición histórica del momento que estamos hablando. ¿Qué genera esto como condición subjetiva, como condición de subjetividad social, estoy diciendo? ¿Cómo se siente la sociedad? Esto es progreso. Minga. Esto no es progreso. ¿Cómo va a ser progreso esto? Si yo hace 2 veces estaba tranquilo en mi casa, conocía a la gente, conocía a mis amigos, conocía a todo el mundo, y de repente me tengo que ir, vivo en un lugar que no conozco, con gente que no conozco, que no me saluda, muerto de hambre. ¿Esto es evolución? No. Las sociedades no van para adelante, van para atrás, no evolucionan, involucionan. ¿Se entiende? Una profunda añoranza. ¿Sí? Una profunda añoranza causa en la gente. Si antes estaban bien. Es más, creo que el texto dice, es más, no solamente le pasa esto a la gente, sino a toda la aristocracia, que Napoleón la echa al bote. ¿Está? Los tipos antes tenían un castillo y de repente no están caminando por la calle, no tienen más nada. La revolución napoleónica, digamos, hizo todo eso en un montón de partes de Europa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Estoy disconforme, la sociedad no va para adelante, la sociedad va para atrás, involucionamos, no evolucionamos. Si yo antes estaba bien, ahora estoy mal. Profunda añoranza. ¿Qué gana de volverme? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? En este sentido y en esta añoranza, todo tiempo pasado fue mejor. Grábenlo, anótenlo, tenganlo. No, porque ahora después lo tienen. Todo tiempo pasado fue mejor. Que, oh casualidad, es el leitmotiv, es el hashtag de un movimiento que se llama romanticismo. ¿Está? Todo tiempo pasado fue mejor. Es el hashtag
del romanticismo. ¿Qué casualidad es como se sentían ellos? ¿Está? Por lo tanto, ¿se entiende ahí lo que estoy diciendo? Se tienen que ir del campo a la ciudad. Como les pasa todo ese movimiento, se sienten mal, sienten añoranza de estar tranquilo en su casa, más allá de que ustedes entienden también la diferencia entre la vida rural y la vida urbana. Están las condiciones de solidaridad y todo eso son mucho más amplias en el sector rural que en lo urbano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mucha añoranza. Los tipos sienten que van para atrás. No tienen muy claro que eso va a generar guita. ¿Está? Y miren en ese momento, recién empezaba. Por lo cual todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, por lo tanto romanticismo, por lo tanto me pongo a estudiar los tiempos pasados. Me pongo a estudiar mis orígenes. Dice el texto, comienzan los estudios folclóricos. ¿Está? ¿Se entiende por qué? Porque todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, como italiano, en serio, y literalmente pasó así, como italiano, redescubro Roma. La mayoría de la cultura romana e italiana no sabía de la existencia de Roma, de lo fuerte, digamos, del imperio romano. Podían ver piedras rotas, pero no entendían que Roma, su propia capital, había dominado todo el mar Mediterráneo. ¿Sí? Los alemanes a los germanos, los franceses a los celtas y a los galos, ¿se entiende? Aparecen todos, si todo tiempo pasado fue mejor, yo me pongo a estudiar mis orígenes, el origen de mi cultura, que es la noción de folclore. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Y además de ello, recuerden, vuelvo a lo anterior, recuerden que no había barrios. La gente vivía al lado de la máquina, no había barrios. Por lo cual hubo que empezar a construir barrios para que la gente nueva viviera. Hacer los cimientos y generar esto significó excavar gran parte de la comarca, gran parte del campo, y esto significó encontrar un montón de huesos. Porque empiezan a excavar para hacer los barrios. Estos huesos que empiezan a aparecer son parte, estos registros óseos son parte de la primera protoarqueología. ¿Está? Empiezan las simientes de la arqueología. ¿De acuerdo? Contestarán ustedes entonces, ¿cuál es el segundo momento? Las ruinas dejadas por la revolución, por las guerras napoleónicas, digamos, y la segunda revolución industrial. ¿Y por qué es antropológico? Porque comienzan los estudios folclóricos y comienzan los estudios proto o, en principio, arqueológicos. ¿De acuerdo? Con eso sacarán un aprobado. Describir toda esta situación de lo que le estamos hablando merecerá más nota por parte mía. ¿De acuerdo? Bien, 21:07, se me está pasando el guiso. Tercer momento. ¿Estamos todos de acuerdo? Nico, dame un segundo que me quiero prender un faso. Hablamos. Dale, dale. YouTube habló de cigarrillo por las dudas. Para evitar denuncias. Ya volví. Bien, ¿de acuerdo? Primer momento, segundo momento, ¿lo tienen, chicos? ¿Están ahí? 2 gotas de feedback, un dedo para arriba, aunque sea. ¿Agustín? ¿Bien?
¿Bien? ¿De acuerdo? Leonardo, ¿bien? Se me fue Leonardo. ¿Dónde está Leonardo Abella? Estoy acá. Bien, ¿bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Está? Tercer momento, vamos. Tercer momento. Aparición del pensamiento evolucionista. Uno de los... nos vamos a la última página. No, perdón. A la anteúltima página. Un párrafo que comienza: uno de los acontecimientos más decisivos de la historia científica del siglo XIX estaba verdaderamente a punto de producirse. ¿Lo encontraron? Solo 5 años. ¿Sí? Dale, Meli. Uno de los acontecimientos más decisivos de la historia científica del siglo XIX estaba verdaderamente a punto de producirse. Solo 5 años separan la publicación del ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas a la del origen de las especies. Preparada por No lo avancé yo, en el punto anterior también aparece el tema de las razas con Gobineau. El libro ese de la desigualdad de las razas es un libro de Gobineau. Ustedes los tienen ahí, el texto Gobineau. ¿Está? Ese es Gobineau, que el tipo establece una relación entre las razas y las formas de comunicación que hubo. Bueno, no tiene sentido. Entiendan ustedes que el concepto de raza, a partir de 1958, es un término acientífico, ¿está? No se puede hablar de razas, sí lo hacemos de carácter de sentido común y todo esto, pero el concepto de raza, utilizando científicamente, es decir, asociar un biotipo a distintas condiciones culturales o sociales, es imposible de hacerlo científicamente, ¿está? El concepto de raza ha sido desechado como carácter científico, ¿está? Entiendan además, digamos, que este concepto de raza, y el libro este de Gobineau, ensayo sobre la desigualdad de las razas, es lo que leía el señor de bigotito cuando estuvo preso en 1925 en Múnich. ¿Sí? Hablar sobre las desigualdades de las razas y hablar de la superioridad de una raza sobre otra está a 2 páginas de diferencia. ¿Está? Las conclusiones lógicas sobre el libro de Gobineau la sacó el compañero de bigotito, digamos, cuando estuvo preso en Múnich, después de haber encabezado un putsch que le fue fallido. Después tomó el poder igual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solo 5 años separan el libro de Gobineau del origen de la especie, de Darwin. ¿Está? El tercer momento, entonces, es la aparición del pensamiento evolucionista. Dale, Meli. Preparada por las investigaciones de Boucher de Perthes en arqueología prehistórica y por el progreso de los estudios geológicos debido a los trabajos de Agassiz y de Lyell. La teoría evolucionista de Darwin iba en efecto a suministrar una interpretación global de la historia biológica, dentro de la cual los documentos relativos al hombre, hasta entonces recogidos en forma dispersa, podían encontrar su lugar adecuado y recibir su plena significación. Perfecto, eso es. ¿Está? ¿Por qué es antropológico este tercer momento? Porque el pensamiento evolucionista permite unificar todos los otros conocimientos, informes de autoridades coloniales, de sacerdotes, de viajeros, piensan en Marco Polo con respecto a China, los estudios osteológicos, los estudios folclóricos, permite unificar todo y crear la masa crítica que va a permitir el nacimiento de la ciencia antropológica. ¿De acuerdo? Entiendan en este sentido
el pensamiento evolucionista como el huevo de la masa. ¿Está? Había harina, había todos los cosas, pero necesitamos algo que permita aglutinar todo eso que ya estaba como ingrediente y que permita generar una cosa diferente que sería el huevo, ¿está? Que permita unificar a todo lo que ya había y dé una masa crítica para formar la ciencia antropológica naciente. ¿Se entiende? ¿Está bien, chicos, chicas? ¿Bien? Dale un poco más, Meli. En adelante. Ya no las hablaremos. Ya no nos habremos de ver con construcciones filosóficas tales como la teoría del progreso indefinido del siglo XVIII o la del declinar de las razas humanas del siglo XIX. La concepción de una evolución gradual de las especies vivientes, operando a lo largo de inmensos períodos geológicos, sugiere fácilmente pensar otro tanto sobre la historia de la especie humana. Los documentos osteológicos y los sílex tallados que les acompañaban ya no son contemplados como vestigios. Sílex es una clase de piedra. Vestigios de una humanidad antediluviana destruida por algún cataclismo. Por el contrario... Punto. Escuchen esto que viene ahora, porque esto es re importante. ¿Está? Este parrafito que viene ahora es re importante. ¿Está? Dale. Por el contrario, ahora se ven como testimonios normales de la lenta evolución que desde los estadios más lejanos debió conducir a los antepasados del hombre moderno hasta las formas actuales. Y en la medida en el que el utillaje prehistórico... El utillaje son los utensilios. Prehistórico se parece al utilizado todavía en numerosos pueblos primitivos contemporáneos. Cabe aventurarse a ver en estos la viva imagen de los diferentes estadios por los que, en su marcha progresiva, la humanidad había discurrido durante milenios. Muy bien. Punto. ¿Está? Antepasados contemporáneos. ¿Está? Anoten ese término, pero está grabado, ¿cierto? ¿Está? Antepasados contemporáneos. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Lyell y así, todos esos tipos que nombró antes, son los que empiezan a trabajar con la condición de estratos. Vieron que cuando uno escarba para abajo, hay estratos. Parece una perogrullada hoy en día, pero en verdad lo que están diciendo tanto Lyell como Asís es que cuanto más abajo vos te vas, más viejo es. ¿Sí? Parece una perogrullada hoy, pero parece tonto decirlo hoy, pero para esa época fue todo un descubrimiento. ¿Está? Cuanto más profundo te vas vos en la excavación, más viejo es. Si yo me quiero estudiar a mí, en Londres, ¿está? Hace 5.000 años me excavo y encuentro cierta, de hecho sucedió así, ¿sí? Y encuentro cierta clase de cuchillo. ¿Está? Que son los sílex. Estas son raederas, se dice. Son las piedras que les pegan de costado, a los sílex les pegan de costado y quedan con filo. ¿Sí? Encuentran esa clase de cuchillos, pongámonos en esos términos, hace 5.000 años en Londres. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora bien, me voy al medio del África, me voy a los Hotentotes o a los bosquimanos, al África Central, y me encuentro con que las culturas que viven ahí usan la misma clase de cuchillos. Hacen cuchillos con las raederas, con las piedras estas. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, si yo estudio a los Hotentotes hoy, me estudio a mí hace 5.000 años. ¿Se entiende el razonamiento de los tipos? ¿Sí? Yo no puedo saber cómo era la vida mía hace 5.000 años. Lo único que tengo es un cuchillo. Pero si estudio a los Hotentotes que tienen los mismos cuchillos, los mismos tenedores, pongan esos términos, ¿sí? Que yo encuentro en las excavaciones que hago en Londres, en verdad me estoy estudiando a mí hace 5.000 años. ¿Se entiende? Las formaciones políticas, cómo eran las sociedades, qué lugar ocupaba la mujer, no sé, todo lo que se les ocurre. Por eso ese interés de ir a África, para en verdad, no porque le interese la África, sino para estudiarme a mí
hace 5.000 años. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, chicas, chicos? ¿Sí? Pasados contemporáneos se llama esa categoría. ¿De acuerdo? Primer momento, descubrimiento de América. ¿Por qué es antropológico? Por la crisis de conciencia que generó en el hombre occidental. Segundo momento, la revolución, lo que queda de la revolución francesa y las guerras napoleónicas, y principalmente esta aparición de la segunda revolución industrial. ¿Por qué es antropológico? Porque comienzan los estudios folclóricos y los estudios osteológicos, que van a dar cabida después a la arqueología. Y el tercer momento es la aparición del pensamiento evolucionista, y es antropológico porque permitió unir todos los fragmentos disgregados que teníamos en informes, registros y estudios, los permitió unir en una sola gran teoría, que es la que da nacimiento, vamos a estudiarla próximamente. El evolucionismo es la primera corriente dentro del pensamiento antropológico ya científico. ¿De acuerdo? Eso es 4. Cópienlo así, eso va, no, 4 no, porque ustedes tienen estos 5, no, hasta 10 tienen, volvió a 10, no me acuerdo. Con eso aprueban. ¿Está? Todo el resto es de ustedes. ¿Está? Recuerden esto, chicos, no pueden equivocarse. Lo que yo quiero hacer junto con ustedes era un ejercicio de interpretación de textos. ¿Está? Avancen todo lo que puedan.